Radio Adicción Cristiana presenta La Voz del Pastor. Escucha la voz de Dios A través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Buenas tardes. Les saluda el pastor Sergio Murillo del programa Predicando a las Naciones, transmitiendo desde Santa Catarina para el mundo a través de Radio Adicción Cristiana. Reciban un saludo quienes nos ven a través de YouTube y quienes nos escuchan desde la página oficial y la aplicación gratuita para celular. Hoy vamos a hablar del tema rapto de la iglesia. Si tienen una duda o quieren pedir oración, pueden llamar al 15 22 35 08 y 19 37 48 23 y desde cualquier parte del mundo con la clave 52 81 y vía WhatsApp 81 15 55 99 32. Amén. Sí, como les dijo la hermana Leticia Tristán, soy el pastor Sergio Murillo de la iglesia de Pumex, que es la Iglesia Pentecostales Unidos, que es Pumex, y vamos a ver el rapto de la iglesia, porque es muy importante, hermanos, ver el rapto de la iglesia, porque ahorita hay muchos predicadores, hermanos, que andan negando el rapto de la iglesia, pero en sí la iglesia va a ser arrebatada, y andamos muchos predicadores diciendo que tenemos que buscar primeramente es antes las bodas del Cordero y que también antes vienen otros sucesos escatológicos, pero primeramente tenemos que ver qué es la escatología. Primeramente, hermanos, la escatología viene de escatos, que significa postreros o últimos, y logos es estudio o discurso, que quiere decir entonces que es estudio o discurso de los últimos cosas que suceden. Entonces nosotros estamos viendo que va a venir Jesucristo por su iglesia. ¿Cómo va a venir por su iglesia? En los aires, pero viene por su novia, que esa novia debe de estar sin mancha, sin arruga, sin mácula. Entonces nosotros vamos a ver que es importante que tenemos que guardarnos como iglesia. Entonces nosotros vamos a ver con citas bíblicas, hermanos, lo que viene siendo el rapto de la iglesia. Viene en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces nosotros estamos viendo que esta escatología de estos tiempos postreros vamos a ser arrebatados en los aires, pero como les digo, hermanos, vamos a ser arrebatados los que hayamos hecho la voluntad de nuestro Padre, porque viene por su novia, sin mancha, sin arruga, porque viene por esa novia, porque no viene por una novia contaminada, hermanos. Entonces es importante, hermanos, nosotros guardarnos de esa contaminación del mundo. Entonces, como el Señor mismo va a venir con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y aquí viene el primer suceso escatológico, hermanos. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Entonces, como va a ser el primer evento escatológico del arrebatamiento, que los que hayan muerto en Cristo van a resucitar primeramente con Él, van a salir de las tumbas y van a ser arrebatados con Él en un cuerpo transformados. Luego el siguiente suceso escatológico: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces nótese
que aquí en el arrebatamiento, hermanos, rapto de la iglesia, va a haber dos sucesos escatológicos. Primeramente, los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, y luego los que quedemos y los que seguimos vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires y vamos a vivir con Él para siempre. Entonces, hermanos, este suceso escatológico es el primero que va a pasar antes de la gran tribulación. Muchos están diciendo que es un rapto oculto, que no existe, que este va a ser en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero nosotros sabemos que son dos sucesos escatológicos muy diferentes. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra es la venida del Señor. La venida del Señor es para el pueblo de Israel, y el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es precisamente para la iglesia, los que estamos viviendo en la iglesia, porque acordémonos que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Entonces es importante entender estos sucesos escatológicos, hermanos, porque muchas veces estamos creyendo que este arrebatamiento es falso, es oculto, pero nosotros con citas bíblicas estamos viendo que es real, hermanos. De hecho, hermanos, existen arrebatamientos en el Antiguo Testamento. Enoc fue arrebatado y se fue con el Señor. El profeta Elías también fue arrebatado en un carro de fuego y se fue con el Señor. En el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver arrebatamientos, incluso el de Felipe, que fue arrebatado, pero no fue al cielo, sino fue de un lugar a otro. Podemos ver que Pablo también fue arrebatado al tercer cielo, y el mismo apóstol Juan en el Apocalipsis fue arrebatado. Entonces, sabemos que existe el arrebatamiento, no hay ningún arrebatamiento oculto, hermanos, como muchos que andan negando que no existe ese arrebatamiento. La segunda venida y el arrebatamiento es lo mismo, y yo se los puedo decir con citas bíblicas, hermanos, que el arrebatamiento sí existe. Pero vamos a ver qué significa el arrebatamiento, hermanos. El arrebatamiento significa arrebatar velozmente. No habrá advertencia, solo una trompeta, la oirán los salvos. Fíjense, hermanos, la trompeta que va a sonar nuestro Señor Jesucristo, nada más los van a oír los salvos, no los que no hayan creído en Cristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo, y nada más los que escuchen la trompeta van a ser los salvos, hermanos, y será en un abrir y en un cerrar de ojos, que vamos a ver Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Porque va a ser en un abrir y en un cerrar de ojos, hermanos, al tocar la trompeta. Qué hermoso es el Señor, hermanos, cuando nosotros conocemos que vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da de la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que vamos a ser transformados en un abrir y en un cerrar de ojos, con un cuerpo corruptible que se vista de incorrupción, porque vamos a ser arrebatados con Él en los aires. Entonces nuestro cuerpo animal o mortal va a ser ya inmortal, va a ser transformado nuestro cuerpo para ser arrebatado juntamente con Él en los aires, hermanos. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo
tanto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 y en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50, 51, 52, nos está diciendo cómo vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires y vamos a vivir para siempre con Él. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar por ninguna corriente filosófica, ni seamos niños fluctuantes que por cualquier doctrina nos lleven por donde quiera, hermanos. Nosotros debemos que saber que el primer suceso escatológico va a ser el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. De ninguna manera, primeramente, va a ser la gran tribulación ni bodas del Cordero. El primer suceso escatológico, lo que estamos esperando los cristianos, verdaderamente, hermanos, es el rapto de la iglesia, porque Cristo viene por su iglesia sin mancha, sin mácula, sin arruga. Viene por su novia para desposarla y vivir juntamente con ella 7 años en el cielo. Luego van a ser las bodas del Cordero al mismo tiempo, va a ser el tribunal de Cristo, y en la tierra, hermanos, va a ser la gran tribulación. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que discernir bien los tiempos escatológicos, que ya vimos que es la escatología, son los tiempos postreros de las cosas que van a suceder. Entonces es importante, hermanos, entender y pedirle discernimiento al Espíritu Santo, porque también andan diciendo que el Espíritu Santo se va a ir. De ninguna manera, hermanos, el Espíritu Santo se va a quedar con nosotros hasta el fin de la humanidad, porque dijo nuestro Señor Jesucristo: es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque les voy a dejar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces es importante saber que siempre vamos a contar con el Espíritu Santo, hermanos. Que es hermoso, hermanos, entender esto del arrebatamiento, hermanos. Aleluya. Pero vamos a ver cuál es el propósito del arrebatamiento, hermanos. Es sacar a la verdadera iglesia para separar el trigo de la cizaña, que viene de hecho la cita bíblica, hermanos, en Mateo 13. Número 2, en el propósito del arrebatamiento, es cumplir nuestra redención. Textos bíblicos, hermanos, Romanos 8:23 y también ver Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Nuestra alma ya fue redimida cuando fuimos salvos, pero cuando ha sido redimido nuestro cuerpo, le será en el rapto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 42 y 44. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no les puedo leer todas las citas bíblicas, pero se las estoy dando para que ustedes las tengan en cuenta. Número 3, en el propósito del arrebatamiento, hermanos, es juzgar y recompensar a la iglesia, que es Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que es el tribunal de Cristo. Al mismo tiempo, hermanos, ya cuando seamos arrebatados juntamente con Él en los aires, nos vamos a ir a las bodas del Cordero, pero también va a ser el tribunal de Cristo, que no es lo mismo que el trono blanco o el juicio final. Ahí es donde el Señor va a juzgar y a recompensar a la iglesia, porque el juicio final o trono blanco es los que no hayan creído en ¿quién? En Cristo, hermanos. Entonces son sucesos escatológicos diferentes, hermanos. Número 4, en el propósito del arrebatamiento, es quitar al Espíritu de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. ¿Y cuál es el reto del arrebatamiento, hermanos? Por causa de este glorioso acontecimiento futuro, el Hijo de Dios ha de hacer muchas cosas. Número 1, hermanos, ha de asistir a los cultos de su iglesia con regularidad. Hebreos 10:25. Número 2, ha de observar la Santa Cena del Señor con el arrebatamiento en mente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Número 3, hermanos, ha de amar a los creyentes y a los perdidos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Vamos a la gloria, hermanos. Número 4, ha de ser paciente. Cita bíblica, Santiago 5:8. Aguanta, el día viene ya. Número 5, ha de vivir una vida apartada. Primera de Juan,
capítulo 3, versículos 2 y 3, y Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. Número 6, ha de abstenerse de juzgar a otros. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Estamos viendo, hermanos, lo glorioso que es el arrebatamiento, hermanos, porque es muy extenso, hermanos. No nomás es de que vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires, sino que hay muchos sucesos escatológicos que tenemos que ver. Número 7, ha de predicar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Número 8, hermanos, ha de ganar almas. Epístola de Judas 21-23, los versículos, porque nomás hay un versículo, un capítulo, versículos 21-23 en la epístola de Judas. Número 9, ha de interesarse en el cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 4. Vamos a ver ahora, hermanos, el efecto del arrebatamiento. Es obvio, por lo que dice la Biblia, que la desaparición repentina tanto de Enoc como de Elías, dos figuras del arrebatamiento del Antiguo Testamento, provocó confusión y alarma entre sus amigos. Más confusión, alarma vendrá por la desaparición repentina y misteriosa, literalmente, de millones de hombres, mujeres, niños y niñas. El efecto en los hogares, hermanos, va a haber llanto, confusión, desesperación por el familiar desaparecido y la oportunidad perdida. El efecto en la iglesia, gran desesperación en los que se quedan. ¿En dónde se van a quedar, hermanos? En la gran tribulación. El efecto en la sociedad, caos, pánico, medios, accidentes. Los medios de comunicación suspenderán sus programas. Los políticos cambiarán y cortarán su agenda de trabajo. En las que escuelas y trabajos habrá pánico. ¿A dónde iremos los cristianos? ¿Qué habrá? ¿Qué haremos? Entonces, hermanos, va a ser un gran caos en la sociedad, en los hogares, en la misma iglesia, en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Estar preparados. El Señor ya viene, toca la puerta y quiere entrar en nuestros corazones porque Él es caballero. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Ya no tenemos tiempo de estar jugando al cristianito, hermanos. Nosotros, los pastores, tenemos la obligación de estar predicando ya el rato de la iglesia. El Señor no tarda, viene por su novia, sin mancha, sin arruga, sin mácula. Ya quiere que nos arrepentamos, hermanos, porque el Señor mismo quiere que todos llegamos al arrepentimiento. No es como muchos lo tienen por tardanza, sino que quiere que cada uno de nosotros nos arrepintamos y lleguemos a esa salvación, a la vida eterna, hermanos. Es importante nosotros ya, hermanos, que nos arrepintamos, tanto pastores, líderes, ministros, diáconos y toda la gente en general, hermanos. Ya el Señor ya viene, ya quiere que estemos listos, hermanos, pero Él no retarda su promesa, pero quiere que cada uno lleguemos a ese arrepentimiento para llegar a esa vida eterna. Él quiere que todos nos salvemos, no quiere que nadie nos perdamos, hermanos. Entonces tenemos que hacer un examen de conciencia, hermanos, que tenemos nosotros que arrepentirnos ya de nuestros malos caminos. Tenemos que llegar, buscar su rostro y Él sanará nuestra tierra, hermanos. Ya no hay tiempo, hermanos. Estamos muy afanados en la vida cotidiana. Yo sé que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos. Nosotros ya tenemos que arrepentirnos de nuestro mal proceder, hermanos. Ya no hay tiempo, hermanos. A todos mis pastores, colegas, les digo que ya tenemos que arrepentirnos, ministros, diáconos. Tenemos nosotros que ya estar en la brecha, hermanos, porque va a ser muy triste que muchos pastores nos vayamos a quedar y vayan a ser arrebatados muchos de nuestras iglesias y el pastor se va a quedar aquí en la gran tribulación. Qué difícil, qué caos va a ser que nos quedemos ahí y seamos marcados por la bestia, el anticristo. Entonces nosotros tenemos que estar en la brecha, hermanos. Tenemos que irnos juntamente con el Señor en los aires, hermanos. Entonces es muy importante, hermanos, que lleguemos a ese arrepentimiento genuino.
si quieren decir algo sobre la iglesia, por favor. Sí, y les voy a pasar aquí a la hermana Leti, donde les va a comentar algo. Pues sí, hermanos, esperamos estar más alertas, hacer más la voluntad del Señor, a ser más humildes, a no juzgar a los demás, buscar su rostro de Jesús día con día, ¿verdad? Para que nosotros seamos esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin mácula, ¿verdad? Para que estar más alertas, podamos nosotros hacer más la voluntad de Dios, y para cuando que nosotros vayamos ser arrebatados y seamos esa recompensa con Cristo, ¿verdad? A poder ser mejores, estar más alertas y poder ser la voz del Señor, escucharlos y estar alertas, y que nosotros pues ser mejores cada día, ¿verdad? Y poder nosotros ¿cómo dice? Poder ser alertas y podamos nosotros ser arrebatados con Cristo, ¿verdad? ¿Ya? Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a seguir viendo que este arrebatamiento es importante, hermanos, pero vamos a ver de acerca de los que duermen, hermanos. Esta fase, hermanos, se refiere a los creyentes que han muerto, cuyas almas están en el cielo, hermanos. Y eso es lo que quiere decir que los muertos, de los que están como si fueran en un sueño en el alma, hermanos. Acordémonos, hermanos, que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. En los tesalonicenses, hermanos, se entendían como la resurrección de los creyentes, y que se habían muerto se relacionaban con el arrebatamiento de los creyentes vivos en los momentos de la segunda venida. Entonces, los tesalonicenses ya entendían que tenían que ser arrebatados juntamente con Él en el aire. Aleluya. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados, como les digo, hermanos. Tenemos que ir con el Señor, pero bien preparados, estar discipulando bien a la gente, decirles que va a venir ya el gran día, porque el Señor viene ya, hermanos, ya está a la puerta. Yo lo siento en mi corazón, hermanos. Muchos predicadores están negando que va a venir Cristo, hermano, pero Cristo ya viene, hermanos. Es necesario que nos preparemos nosotros, la iglesia y todos, hermanos, porque viene por la iglesia, hermanos. Por eso necesitamos ir por esas almas perdidas, ir a hacer la gran comisión, ir a predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, hermanos. Es bien importante hacer discípulos, no bautizar por bautizar, sino que necesitamos buscar a esos discípulos para que cuando venga nuestro Señor en el aire, nosotros estemos preparados y seamos arrebatados juntamente con Él en los aires, y vamos a vivir para siempre, hermanos. Entonces yo exhorto a cada uno de los pastores, hermanos, que estemos en la brecha, vayamos para enseñarle a la gente, a todos los feligreses, a que estemos listos para escuchar esa trompeta, para ser arrebatados juntamente con el Señor. Nosotros tenemos que empezar a orar, a ayunar, a leer más la Biblia, hermanos. El Señor ya quiere que nosotros nos preparemos más. Ya no podemos estar perdiendo el tiempo, hermanos. Es bien necesario que estemos preparados en la brecha, hermanos. Tenemos que pararnos, orar más temprano, buscar el rostro del Señor, más los siervos del Señor, porque necesitamos que Él nos perdone, hermanos. Nosotros ponernos a cuentas con el Señor. Si estamos fallando, hermanos, ponernos a cuentas con Él, entrar en la brecha, que Él nos perdone, que nos ayude, nos sane, para poder nosotros llegar con las personas y comunicarles este gran acontecimiento escatológico, que ya el Señor viene, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo. Primeramente los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, luego los que queden, los que hayamos quedado,
vamos a ser arrebatados juntamente con Él en los aires y vamos a vivir para siempre con el Señor. Entendamos esto, hermanos, por eso se lo recalco mucho, porque vamos a ser arrebatados, pero tenemos que ser arrebatados todos, hermanos, no nos podemos quedar, porque el arrebatamiento va a ser, uno se va a ir y otro se va a quedar, y familias enteras, uno se va a ir, dos se van a ir y familias enteras se van a quedar, hermanos. Queremos todos ser arrebatados, tenemos que arrepentirnos, hermanos, ya no queda mucho tiempo, hermanos, por eso les insisto que vamos a arrepentirnos de todo corazón, hacer un arrepentimiento genuino, porque es necesario, hermanos, arrepentirnos genuinamente, no tener un remordimiento de conciencia, sino un verdadero arrepentimiento genuino, hermanos. Que nosotros cuando lleguemos a los pies de Cristo, no nomás hagamos una profesión de fe, confesión de fe, oración de fe, sino que verdaderamente hagamos un arrepentimiento genuino, para que cuando lleguemos a las pilas bautismales y seamos bautizados en el nombre de Jesucristo, ya sea para perdón de los pecados, y que recibamos el don del Espíritu Santo y seamos bautizados en el Espíritu Santo, para nosotros llevar una vida como creyente paso por paso, para ser arrebatados juntamente con Él en los aires. Pero es necesario irnos paso por paso, hermano, sin saltarnos ningún paso, para que nosotros lleguemos a ese arrepentimiento genuino y enseñarle a nuestros hijos, a los hermanos en Cristo, a nuestros familiares. Tenemos que llegar ese evangelio hasta toda criatura, y hasta que llegue el evangelio a toda criatura, hasta el lugar más recóndito que haya en el mundo, entonces va a llegar el fin, no antes, hermanos. Ahorita nada más es tiempo de dolores, ahorita nada más es tiempo de terremotos, guerras, rumores de guerras, y entonces nosotros tenemos que llegar a ese arrepentimiento, pero tenemos que entrar en la brecha, hermanos. Oración, ayuno, lectura bíblica, hermanos. Tenemos que estar dando mucho discipulado en nuestras iglesias, hermanos. No importa la denominación, hermanos. Acuérdense que Cristo no viene por ninguna denominación, viene por su iglesia, sin mancha, sin arruga, sin mácula. Él va a venir por esa iglesia sin mancha, hermanos, no por denominaciones. No nos equivoquemos, hermanos, porque muchas veces nos hacemos religiosos, así como eran los fariseos. Nosotros hoy en día ya no podemos ser religiosos, hermano. Buscar primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido, hermanos. Entonces los exhorto, consiervos, pastores, que entremos a la brecha. Vamos a discipular a la gente, vamos a enseñarles que el arrebatamiento ya viene, el Señor ya viene. Él nomás está esperando a que todos lleguemos a ese arrepentimiento genuino, y vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Va a ser muy triste que los pastores nos quedemos y los demás hermanos sí se vayan con el Señor. Tenemos nosotros también que hacer un examen de conciencia para ese arrepentimiento, hermanos. Ya no hay tiempo, hermanos. Vamos a entrar a la brecha. Ahorita ya no hay tiempo de estar predicando otras cosas, hermanos. Tenemos que irnos a esos sucesos escatológicos, a los tiempos postreros, porque quiere el Señor que nos arrepintamos, porque un corazón contrito y humillado jamás ha sido despreciado por el Señor. Él quiere que nos arrepintamos de todo corazón. Aleluya. Queremos entrar a la brecha con el Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, y en este momento, hermanos, la hermana Leti Tristán nos va a decir dónde se encuentra nuestra iglesia, en dónde nos pueden encontrar. Adelante, hermana. Privada en Las Villas, Villa Cona, 333, Villa de García. Amén. Los cultos, jueves a las 7. Jueves a las 7 y el domingo a las 11 a.m. Aleluya. Ahí los esperamos con todo gusto. Aleluya. Tienes 2 minutos de más. ¿Y más? Vamos a decir una oración. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder venir y dar un poquito de tu palabra, ¿verdad?
Te damos las gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das día a día, y ayúdanos, Señor, a ser mejor personas, a hacer esa iglesia sin mancha, sin arruga, sin mácula, como las bodas del Cordero, y que vayamos, que seamos recompensa con Cristo. Ayúdanos a ser mejores, ayúdanos a no juzgar, a ser más humildes, a buscar su rostro, Jesús, día con día, y que estemos más alertas para ser arrebatados juntamente con Cristo, para poder nosotros estar alertas y poder, porque en un abrir y cerrar de ojos, para poder nosotros ser esa iglesia que Jesús quiere. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendito sea, Señor. Radio Adicción Cristiana presentó La Voz del Pastor. En este programa escuchas la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad, todos los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 11:30. Te esperamos en la próxima emisión.